Pero todo hijo e hija de Dios, Cristo dijo que escucharía la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque son hijos e hijas de Dios para vida eterna, para recibir la luz de la vida, recibir la luz de la resurrección, y en el día posterior, si han muerto, serán resucitados, y si están vivos, serán transformados. Cristo dijo a Marta, cuando Lázaro estaba muerto y tenía ya 4 días de muerto y estaba en una cueva sepultado, Cristo dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Él se identificó como la resurrección y la vida. Aquí en San Juan capítulo 11, verso 21 en adelante, diciendo así la Escritura. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, o sea, Lázaro, no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Cristo había enseñado que Él resucitaría a todos los que creían en Él, que estarían sus cuerpos muertos en el día postrero. Él en el día postrero los resucitará. Ahora Jesús le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea que no morirá eternamente, no estará su cuerpo muerto eternamente y la persona viviendo en el paraíso, sino que en el día postrero Cristo lo resucitará en un nuevo cuerpo. O sea, que volverá a vivir en este planeta Tierra en un cuerpo visible, pero eterno y glorioso, un cuerpo celestial. Y así la persona será a imagen y semejanza de Jesucristo. Cristo en otra ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino para ser restaurados a la vida eterna. No hay otro camino para regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Solamente el camino es Jesucristo, nuestro Salvador. Y Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en su obra de redención. Y Él también es el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, viendo que Jesús es el camino a la casa de nuestro Padre Celestial, Él es el camino a la vida eterna, porque Él es la luz de la vida que se hizo carne para pagar el precio de nuestra redención, de nuestro regreso a la vida eterna.
Él es la luz de la resurrección. Bien dijo Jesucristo en el capítulo 8 y verso 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Estamos viendo que hay vida eterna y que hay un camino para obtener esa vida eterna. Es nuestro amado Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, en su primera venida, y el León de la tribu de Judá en su segunda venida. Porque Él es el Alfa en su primera venida y Él es el Omega en su segunda venida. Él es el primero, el Cordero de Dios, en su primera venida, y Él es el último, el León de la tribu de Judá, en su segunda venida. Él es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Él vio cómo sería Dios manifestado en carne humana cuando Dios le apareció como Elohim y comió con él antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Él vio cómo sería Dios hecho carne, hecho hombre entre los seres humanos en la visita que Dios le hizo a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Abraham le llamó Elohim, el Señor. Ahora podemos ver que antes de la destrucción de los gentiles, antes de la destrucción del reino de los gentiles que estará consolidado en el día postrero, los pies de hierro y de barro cocido de la visión o del sueño que tuvo Nabucodonosor, en donde vio una estatua, la cual representa el reino de los gentiles desde el comienzo, en donde Nabucodonosor fue el primero, fue la cabeza de oro, y luego la segunda etapa fue el pecho y los brazos de plata, que fue el imperio medo-persa, y el tercer imperio fue el imperio de Grecia, representado en el vientre y los muslos de bronce, y luego el cuarto imperio es el imperio romano, que tiene dos partes. La primera parte ya fue cumplida, ese imperio romano de los Césares, que existió en el tiempo de Jesucristo, y también un poco antes, y también un poco después. En esa primera parte de ese cuarto imperio, y luego la segunda parte del cuarto imperio, corresponde a los pies de hierro y de barro cocido, los cuales en el día postrero estarán consolidados, y el anticristo será el último emperador, el último rey de ese imperio de los gentiles. El anticristo, el hombre de pecado, en donde el diablo se encarnará en toda su plenitud.
y perseguirá a los hijos de Dios, así como Caín persiguió a Abel y lo mató. Desatará el anticristo, el hombre de pecado, en su reino consolidado, en esos 10 dedos de hierro y de barro cocido. Perseguirá a la simiente de la mujer, o sea, a los que no serán transformados y raptados, pero que creen en Jesucristo, los cuales están representados en las vírgenes fatuas o vírgenes insensatas. Y también perseguirá a los hebreos y matará 144,000 hebreos, los cuales antes creerán en Cristo, los cuales serán llamados y juntados y sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo por el ángel de Apocalipsis capítulo 7, que viene con el sello del Dios vivo para llamar, juntar y sellar en sus frentes a 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Morirán durante la gran tribulación, pero ya estarán salvos, pues pertenecen a Cristo y le servirán como los eunucos sirven en los palacios de los reyes. Le sirven al rey y a la reina. Y a Cristo y su iglesia, 144,000 hebreos le servirán como eunucos en el glorioso reino milenial. Ellos, aunque morirán durante la gran tribulación, resucitarán al final de la gran tribulación. Pero las vírgenes fatuas no resucitarán hasta después del reino milenial, porque las vírgenes fatuas no estarán en el reino milenial. Morirán durante la gran tribulación las que estén viviendo en el día postrero. Y las que vivieron en las edades pasadas ya murieron y resucitarán después del reino milenial. Pero los escogidos que vivieron en las edades pasadas resucitarán antes de la gran tribulación, a lo menos 30 o 40 días antes de comenzar la gran tribulación y efectuarse el rapto de los escogidos. Pues las vírgenes prudentes, que son los escogidos, los primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo, escucharon la voz del buen pastor, pues son ellas ovejas del Señor. Escucharon la voz de Cristo por medio del mensajero que Dios envió en cada edad, y así fueron llamadas, juntadas y selladas. Y luego las vírgenes prudentes, los escogidos, los primogénitos, que estarán viviendo en el día postrero, escucharán la voz de Cristo, la voz del buen pastor, esa gran voz de trompeta de Apocalipsis capítulo 1, verso 10, y Apocalipsis capítulo 4, verso 1, esa gran voz de trompeta en el día del Señor, que dice: yo soy el Alfa y Omega, yo soy el primero y el último, el cual dice así en Apocalipsis capítulo 1 y verso 10, y en Apocalipsis capítulo 1 verso 4 dice:
esa voz como de trompeta, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, o sea, después de las que ya han sucedido durante la dispensación de la gracia, durante 2000 años aproximadamente, que han transcurrido de la primera venida de Cristo hasta este tiempo. Ahora Él promete mostrarle a su iglesia las cosas que van a suceder en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y en la séptima dispensación, o sea, en la dispensación del reino. La voz de Cristo es prometida como una gran voz de trompeta o trompeta final, llamando y juntando a los escogidos en el día postrero. Esa voz, la voz de Jesucristo, como una gran voz de trompeta, estará hablándole a su iglesia a través de carne humana, a través de su ángel mensajero de Apocalipsis capítulo 1 y verso 1. Ese es el ángel que viene con la revelación de Jesucristo para dar testimonio de las cosas que deben suceder pronto. El ángel enviado por Dios, el ángel enviado por nuestro amado Señor Jesucristo. Dice Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice Jesucristo que envía para dar testimonio de estas cosas que deben suceder? A su ángel mensajero. Ese ángel mensajero es el último profeta dispensacional que Dios enviará a la tierra en el día postrero. Pues el día postrero es el día en donde la dispensación del reino se abre y así comienza la dispensación del reino. Con Jesucristo enviando a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Lo envía a su iglesia primeramente para revelarle estas cosas que deben suceder, y luego lo enviará al pueblo hebreo para darle a conocer todas las cosas que deben suceder en el día postrero y darle testimonio de las que ya han sucedido en las edades y dispensaciones pasadas y las que ya han sucedido en el día postrero, y revelarle a Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Porque la revelación de Jesucristo para el día postrero, para el séptimo milenio, es la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el testimonio que estará dando el ángel del Señor Jesucristo con relación a la segunda venida de Cristo para el día postrero. Estará revelándolo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. El ángel del Señor Jesucristo es el que trae esta revelación de Jesucristo a su iglesia en el séptimo milenio, en el día postrero, en la dispensación del reino. Porque este ángel mensajero
es el mensajero, el profeta mensajero de la dispensación del reino para el séptimo milenio. Y por consiguiente es el portador del mensaje del evangelio del reino. El mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo en el día postrero, en el séptimo milenio y en la séptima dispensación, la dispensación del reino, y en la edad de la piedra angular. Por eso es tan importante el ministerio que Cristo opera en y a través de su ángel mensajero, porque es el último ángel mensajero y es el único ángel o profeta mensajero que tendrá la revelación de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Pues este es el último profeta mensajero y único profeta mensajero que tendrá la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo para darla a conocer a todos los hijos e hijas de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, primeramente entre los gentiles y después al pueblo hebreo. Y con esta revelación es que la iglesia del Señor Jesucristo será preparada para su transformación en el día postrero. Y así conocerá a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo del Hombre e Hijo de David. Pues el ministerio de Cristo, que es el ministerio del Hijo del Hombre, estará manifestado en la tierra en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo, en el profeta mensajero de la dispensación del reino, el cual viene predicando el evangelio del reino en el día postrero, en donde ocurre un cambio de dispensación y donde se entrelaza la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y la tierra será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, y como el sol de justicia naciendo y trayendo salvación en sus alas. Pues hay dos símbolos muy importantes en la Escritura que presentan a Cristo como Rey y como juez de toda la tierra. Uno es el león, que es el rey de todos los animales, y por eso Cristo fue representado en el león de la tribu de Judá como rey, y el otro símbolo es el sol. El sol representa a Cristo. Por eso Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, o sea, el sol. Y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. La luz de la vida, la luz de la resurrección. Cristo, siendo el sol de justicia, promete que para el día postrero
para los que temen el nombre del Señor, o sea, para la iglesia del Señor Jesucristo y después para el pueblo hebreo, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas. Cuando nace el sol es en la mañana, y cuando nace el sol, un nuevo día ha comenzado, y todos son llamados por la luz del sol a despertar. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo, el sol de justicia. Y Cristo, como el sol de justicia naciendo en un nuevo día dispensacional, o sea, en el día de la dispensación del reino, en la séptima dispensación, y en el día postrero, en el séptimo milenio, llama a todos los escogidos de Dios a despertar. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo con sus rayos de luz espiritual, con su revelación correspondiente al día postrero, como el león de la tribu de Judá y como el sol de justicia. Te alumbrará Cristo con su revelación de su segunda venida en el día postrero. Te alumbrará Cristo y en sus alas, que son los ministerios de sus ángeles, los ministerios de Moisés y Elías, en los cuales están representados los muertos en Cristo que han partido en las edades pasadas, representados en Moisés, y los vivos representados en Elías, el cual no vio muerte, pero Moisés sí vio muerte. Un grupo de los escogidos de Dios de la iglesia de Jesucristo ha visto muerte, otro grupo está vivo en la actualidad. Y con los ministerios de sus ángeles, con los ministerios de Moisés y Elías, enviados en el día postrero por el Hijo del Hombre, con la gran voz de trompeta, clamando y llamando a todos los escogidos de Dios y juntándolos, recibirán la fe, la revelación para ser transformados y luego raptados. Recibirán la revelación divina para ser transformados y obtener el cuerpo eterno que Cristo ha prometido. Los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos también, y todos juntos estaremos aquí de 30 a 40 días. Y este planeta Tierra, así como tuvo a Jesucristo, el Hijo de Dios, por 33 años, y de los 33 años tuvo 3 años y medio de ministerio, y de los 3 años y medio de ministerio tuvo 6 meses de ministerio ya adoptado, en donde llevó a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario. Ahora, para la iglesia del Señor Jesucristo, que ha estado en este planeta Tierra pasando de edad en edad y pasando así de etapa en etapa, como Cristo pasó de etapa en etapa desde que nació en la tierra hasta que murió y luego resucitó y ascendió al cielo. Así también la iglesia del Señor Jesucristo ha estado pasando por diferentes etapas, porque es su cuerpo místico de creyentes, y todo lo que sucedería en su iglesia se reflejó en Jesucristo 2000 años atrás. Y así como Cristo fue adoptado, la iglesia del Señor Jesucristo será adoptada. Todo hijo e hija de Dios serán adoptados y recibirán el cuerpo eterno los que están vivos,
y los que murieron serán resucitados en cuerpos incorruptibles. Y así estaremos adoptados como hijos e hijas de Dios, con el título de propiedad y con toda la herencia restaurada a nosotros. Todo el poder que perdió Adán y todos los derechos que él perdió, restaurados a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo, a la iglesia del segundo Adán. Y luego, en ese lapso de tiempo de 30 a 40 días, algo grande estará sucediendo en y con los escogidos de Dios, que serán transformados. Una obra muy grande Dios estará llevando a cabo para ese tiempo en y con su cuerpo místico de creyentes. Y luego seremos raptados y nos iremos a la cena de las bodas del Cordero en la casa de nuestro Padre Celestial. Porque hemos visto y hemos recibido la luz de la vida, la luz de la resurrección, que es el Verbo, el cual se hizo carne y habitó entre nosotros 2000 años atrás y llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Y tenemos la promesa para el día postrero que el Verbo se hará carne nuevamente y habitará en esta tierra entre los seres humanos. Apocalipsis capítulo 19 nos muestra el jinete que viene sobre ese caballo blanco como la nieve y es llamado el Verbo de Dios. Es el Espíritu Santo en el día postrero, en el séptimo milenio, llama a todos los escogidos de Dios a despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo con sus rayos de luz espiritual, con su revelación correspondiente al día postrero, como el león de la tribu de Judá y como el sol de justicia. Te alumbrará Cristo con su revelación de su segunda venida en el día postrero. Te alumbrará Cristo y en sus alas, que son los ministerios de sus ángeles, los ministerios de Moisés y Elías, en los cuales están representados los muertos en Cristo que han partido en las edades pasadas, representados en Moisés, y los vivos representados en Elías, el cual no vio muerte, pero Moisés sí vio muerte. Un grupo de los escogidos de Dios de la iglesia de Jesucristo ha visto muerte, otro grupo está vivo en la actualidad. Y con los ministerios de sus ángeles, con los ministerios de Moisés y Elías, enviados en el día postrero por el Hijo del Hombre, con la gran voz de trompeta, clamando y llamando a todos los escogidos de Dios y juntándolos, recibirán la fe, la revelación para ser transformados y luego raptados. Recibirán la revelación divina para ser transformados y obtener el cuerpo eterno que Cristo ha prometido. Los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos también, y todos juntos estaremos aquí de 30 a 40 días. Y este planeta Tierra, así como tuvo a Jesucristo, el Hijo de Dios, por 33 años, y de los 33 años tuvo 3 años y medio de ministerio, y de los 3 años y medio de ministerio tuvo 6 meses de ministerio ya adoptado, en donde llevó a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario. Ahora, para
la iglesia del Señor Jesucristo, que ha estado en este planeta Tierra pasando de edad en edad y pasando así de etapa en etapa, como Cristo pasó de etapa en etapa desde que nació en la tierra hasta que murió y luego resucitó y ascendió al cielo. Así también la iglesia del Señor Jesucristo ha estado pasando por diferentes etapas, porque es su cuerpo místico de creyentes, y todo lo que sucedería en su iglesia se reflejó en Jesucristo 2000 años atrás. Y así como Cristo fue adoptado, la iglesia del Señor Jesucristo será adoptada. Todo hijo e hija de Dios serán adoptados y recibirán el cuerpo eterno los que están vivos, y los que murieron serán resucitados en cuerpos incorruptibles. Y así estaremos adoptados como hijos e hijas de Dios, con el título de propiedad y con toda la herencia restaurada a nosotros. Todo el poder que perdió Adán y todos los derechos que él perdió, restaurados a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo, a la iglesia del segundo Adán. Y luego, en ese lapso de tiempo de 30 a 40 días, algo grande estará sucediendo en y con los escogidos de Dios, que serán transformados. Una obra muy grande Dios estará llevando a cabo para ese tiempo en y con su cuerpo místico de creyentes. Y luego seremos raptados y nos iremos a la cena de las bodas del Cordero en la casa de nuestro Padre Celestial. Porque hemos visto y hemos recibido la luz de la vida, la luz de la resurrección, que es el Verbo, el cual se hizo carne y habitó entre nosotros 2000 años atrás y llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Y tenemos la promesa para el día postrero que el Verbo se hará carne nuevamente y habitará en esta tierra entre los seres humanos. Apocalipsis capítulo 19 nos muestra el jinete que viene sobre ese caballo blanco como la nieve y es llamado el Verbo de Dios. Es el Espíritu Santo encarnado en el día postrero en su ángel mensajero, el cual viene cabalgando en el caballo blanco como la nieve, que es la palabra pura de Dios. Pues un caballo o bestias en la Biblia representan un poder. Viene en el poder puro de la palabra y de su boca sale una espada aguda de 2 filos para herir con ella a las naciones, al reino de los gentiles, que estará consolidado en los pies de hierro y de barro cocido, para herir con ella al imperio del anticristo y al anticristo. Eso es lo que está dicho en la profecía bíblica correspondiente al día postrero. Y será hablado fuera de existencia el reino de los gentiles. Será hablado fuera de existencia el anticristo y su reino. Y será hablado fuera de existencia, esa imagen que estará en los pies de hierro y de barro cocido. Porque y para la manifestación del Espíritu Santo, del Verbo, haciéndose carne en el día postrero,
el tiempo no será más. El tiempo para el reino de los gentiles no será más. El tiempo para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil no será más. El tiempo para la dispensación de la gracia no será más. ¿Por qué? Porque todo lo que estará bajo el tiempo de la dispensación de la gracia o para el tiempo de los gentiles llegará a su final. Porque se abre un nuevo ciclo divino, un nuevo tiempo que es el tiempo del reino de Dios, el tiempo para el glorioso reino milenial, el tiempo para el glorioso reino del Hijo de David, de Jesucristo, en el día postrero, o sea, en el 7º milenio. Y así es como es hablado fuera de existencia el reino, el imperio del anticristo en el día postrero por el ángel fuerte Jesucristo, el Verbo, el Espíritu Santo, manifestado, revelado en el día postrero. Y todo lo que escuchare el ángel del Señor Jesucristo, de parte de Jesucristo, eso es lo que Él hablará y lo que Él hará. Y todos escucharán por medio de su ángel mensajero los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, emitiendo sus voces. Escucharán por medio del ángel mensajero de Jesucristo a Cristo, el ángel del pacto, clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. Porque siempre Dios ha tenido un hombre en la tierra para velarse en él y a través de él revelarse al pueblo y hablarle al pueblo. Porque Dios coloca su palabra en la boca del profeta que él envía para el tiempo en que Él quiere hablarle a su pueblo. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19 nos dice el profeta Moisés algo muy importante que toda persona debe conocer y debe entender. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿A quién dice Moisés que el pueblo tiene que escuchar? Al profeta que Dios levanta de en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque toda persona está llamada a escucharlo, porque su voz es la voz de Dios para ese tiempo. Es Dios colocando su palabra en la boca de ese hombre. Es Dios hablando por medio de labios humanos. Sigue diciendo: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, o sea, en el monte Sinaí, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca sus palabras, su mensaje correspondiente a cada edad o a cada dispensación, en la boca de un hombre, en la boca del profeta mensajero para esa edad o para esa dispensación. Esa es la forma de escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo en el día
en que la persona está viviendo. Sigue diciendo, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Porque el que no escucha la voz de ese profeta mensajero que Dios envía, ha menospreciado la voz de Dios. No ha querido escuchar la voz de Dios que Dios ha colocado en ese profeta mensajero. Por eso el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu Santo dice por medio de carne humana, por medio de labios humanos, por medio del mensajero enviado de Dios para el tiempo en que la persona está viviendo. Esa es de la forma de Dios hablarle a su iglesia, como también fue la forma de Dios hablarle al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Por eso es que también Dios dijo al profeta Amós, y el profeta Amós también lo dijo al pueblo en el capítulo 13, verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Antes de Dios hacer algo, Él lo revela a sus siervos, los profetas. Al profeta señalado y enviado para esa edad o para esa dispensación. Y lo que hable ese profeta tiene que concordar con todo lo que está en la Escritura. Tiene que concordar con toda promesa que Dios ha hecho para ese tiempo. O sea, no puede ser algo en contra de lo que Dios ya ha hablado por medio de los profetas anteriores, sino que tiene que ser una continuación de lo que ya fue hablado, y tiene que ser más luz, tiene que traer más luz acerca de lo que Dios ha hablado en el pasado. Por ejemplo, cuando Dios dijo en el Génesis, en el capítulo 3 y verso 15, dijo, hablándole a la serpiente, le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Simientes son hijos. Y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, esta es la promesa de la venida del Mesías y de su muerte en la cruz del Calvario. Fue dada aquí, en esta forma sencilla, y luego en Isaías capítulo 9, capítulo 7, verso 14, Dios trajo más luz por medio del profeta Isaías. Y dijo, porque el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora ya estaba establecido desde el Génesis que el Mesías vendría por medio de una mujer. Y por medio del profeta Isaías dice que sería esa mujer una virgen, y que ella concebiría y daría a luz un hijo.
ese hijo sería el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Y luego en Isaías capítulo 9 dice: porque aquí un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Esto está hablando de un niño que va a nacer. Y ahora va a nacer por medio de una mujer virgen, la cual no ha conocido varón. Y por consiguiente, ese niño, ese hijo, será hijo del Altísimo, pues Dios creará en el vientre de esa virgen ese niño. Una célula de vida, la cual se multiplicará célula sobre célula, formará ese cuerpo y luego nacerá en Belén de Judea, conforme a la promesa de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo. Ahora, toda promesa que Dios hace tiene que ser de acuerdo a lo que ya está prometido, lo que ya está profetizado, pues eso ya está establecido por Dios para ser hecho en esa forma. Toda revelación divina que viene, lo que hace es que trae más luz acerca de lo que ya fue prometido. Trae más luz para poder ser visto lo que ya fue prometido y ver el cumplimiento de esas promesas divinas que corresponden al tiempo en que son cumplidas. La luz resplandece sobre esa palabra prometida, sobre esas profecías, y al resplandecer trae cumplimiento y trae la luz, el cumplimiento de esas profecías. Trae a la luz pública, trae a la luz de la iglesia del Señor Jesucristo lo que fue prometido. Al traerlo a la luz, los escogidos lo pueden ver, lo pueden entender y pueden ver su cumplimiento. Y así entran los hijos de Dios al programa divino, correspondiente a la edad y dispensación que les ha tocado vivir. Ahora, para el día postrero, el ministerio que el Espíritu Santo estará operando, que Cristo estará operando, está prometido como el ministerio de Moisés, el ministerio de Elías y el ministerio de Jesús. Estos ministerios estarán operando en el día postrero, en el séptimo milenio, en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular, en el último profeta mensajero, último velo de carne que Dios tendrá en la tierra en el día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y por medio de este ángel mensajero, Jesucristo vendrá revelándose a su pueblo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como hijo del hombre e hijo de David. Pero el ángel mensajero no será Jesucristo. El ángel mensajero no será el profeta mensajero llamado Moisés en la Biblia, ni tampoco será el profeta Elías, sino que el Espíritu Santo estará operando esos ministerios en él. El ministerio de Moisés, por segunda vez,
para una nueva dispensación, la dispensación del reino, el ministerio de Elías para una nueva dispensación, el ministerio de Elías por quinta vez, y el ministerio de Jesucristo nuevamente siendo operado por el Espíritu Santo en el día postrero. Y así es como el sol de justicia resplandecerá en el día postrero y traerá salvación a todos los escogidos de Dios. Y estará revelándole las cosas que deben suceder. ¿A quiénes? A todos los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, a todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, entre los gentiles y después al pueblo hebreo, donde 144,000 hebreos creerán y llorarán como se lloraba el día de la expiación, porque verán a Cristo revelado, manifestado a través de su ángel mensajero en el día postrero, como el león de la tribu de Judá, clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces. Esta es la promesa para el día postrero, de la revelación de Jesucristo, de la revelación del Hijo del Hombre en y a su iglesia gentil, lo cual fue reflejado en el 1963, el 28 o 29 de febrero, el 28 de febrero de 1963. Todo eso fue reflejado en el cielo, en donde 7 ángeles vinieron y arrebataron al precursor de la segunda venida de Cristo en espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, y fueron retratados en el cielo 8 ángeles, los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil, más el ángel mensajero del Señor Jesucristo, donde estaba el Espíritu Santo, el sello del Dios vivo. Allí fue reflejado todo lo que había sucedido en las edades pasadas, de las cuales 7 ángeles mensajeros que allí estaban habían sido sus mensajeros. Y el 8º ángel que allí estaba, que era el que formó o le formaba la cabellera blanca a Cristo en esa foto, encontramos que es el ángel mensajero, en donde la manifestación de Jesucristo, la manifestación del Espíritu Santo para el día postrero sería vista, y en donde Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estará como juez de toda la tierra y Rey de reyes y Señor de señores. Y así, con esa manifestación del Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, Cristo estará rugiendo como cuando, o estará clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos estarán emitiendo sus voces, y la iglesia del Señor Jesucristo estará escuchando la voz de Jesucristo
como león de la tribu de Judá, clamando, y los 7 truenos emitiendo sus voces, y dando a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y como el sol de justicia naciendo en una nueva dispensación, y resplandeciendo y alumbrando el alma, el corazón y el entendimiento de cada hijo e hija de Dios, miembros del cuerpo místico de Jesucristo, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así es como le estará dando a conocer por medio de su ángel mensajero las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el día del Señor, en el 7º milenio y en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular. Por eso en Apocalipsis 22, verso 6 dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que esto no es una fantasía, esto no es un pensamiento humano, sino que son palabras fieles y verdaderas de Dios, no palabras humanas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, o sea, esos espíritus teofánicos de los profetas que son enviados de edad en edad y de dispensación en dispensación, son enviados a la tierra en carne humana y operan ese ministerio correspondiente a ese tiempo, y viene en ellos sellado el programa divino correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Y cuando comienza su ministerio, se abre ese misterio sellado en ese profeta mensajero. Se abre esas páginas del libro de la vida del Cordero para ser cumplidas, ser materializadas en la tierra. Y bajo el ministerio del Espíritu Santo a través de ese mensajero, Cristo cumple sus promesas para ese tiempo. Se convierten en una realidad. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para el día postrero, las ovejas del Señor, que son los escogidos de Dios, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que son los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, los miembros de la iglesia de Jesucristo, estarán escuchando la voz de Cristo, la voz del ángel fuerte que desciende del cielo y clama como cuando ruge un león y 7 truenos emiten sus voces. O sea, estarán escuchando a Jesucristo como león en su obra de reclamo. Estarán escuchando la voz de Cristo, estarán escuchando la voz de esos 7 truenos, que es el mensaje del Evangelio del Reino, proclamando la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. La venida del ángel fuerte de Jesucristo, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en el día
postrero. Esa es la voz que estarán escuchando los escogidos, los primogénitos, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, las vírgenes prudentes en el día postrero. Es la voz de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, hablándole a su iglesia por medio de su ángel mensajero. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel, o sea, su último profeta mensajero, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué lo envía? Para mostrarle a su iglesia las cosas que deben suceder pronto, las cuales él prometió dar a conocer allá en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1, donde la voz de Jesucristo como una trompeta dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora, por medio de su ángel mensajero, en Apocalipsis capítulo 22 verso 6, es que él da a conocer estas cosas que deben suceder, porque este es el ángel que viene en el día postrero ungido con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando a través de su ángel mensajero, de su último profeta mensajero, del profeta mensajero de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular en el día postrero y en el siglo XXI. Así como hubo profeta de Dios para los diferentes siglos y diferentes milenios y diferentes dispensaciones y diferentes edades, para el día postrero, para el séptimo milenio y para el siglo XXI, el profeta mensajero es el ángel del Señor Jesucristo, con el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en él, manifestado, clamando como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces, dándole a su iglesia la revelación de la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, como Hijo del Hombre e Hijo de David, para sentarse en el trono de David y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad sobre el pueblo hebreo y también sobre todos los gentiles. Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo del Hombre e Hijo de David en su venida en el día postrero, en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular y en el séptimo milenio o día postrero o día del Señor, en donde su voz es como una gran voz de trompeta, hablando y diciendo: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Así es como Él estaría hablando en el día postrero, Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, por medio de su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no será Jesucristo, será Él el último profeta dispensacional de Dios para la dispensación del reino, para la séptima dispensación y para la edad de la piedra angular, en donde el Espíritu Santo
el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, estará revelado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, como la luz de la vida, la luz de la resurrección en el día postrero. Pues Él dijo: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Yo le resucitaré en el día postrero. Su voz, la voz de la resurrección, porque Él es la luz del mundo. Él es la luz para el glorioso reino milenial. Él es la luz para el mundo venidero, como ha sido la luz en su primera venida para la dispensación de la gracia. Cristo, el Verbo de Dios, la luz de la resurrección, prometida para ser revelada, manifestada en el día postrero, en y a través de su ángel mensajero, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto, y así llamando y juntando a sus escogidos en el día postrero y preparándonos para nuestra transformación y el rapto que Él ha prometido a su iglesia para el día postrero y para la resurrección de los muertos en Cristo. Hemos llegado al día postrero, al día en donde la manifestación de la luz de la vida, de la luz de la resurrección, sería vista por su iglesia gentil y luego por el pueblo hebreo. Estamos en el tiempo correcto, en el tiempo para la manifestación de la luz de la resurrección. Estamos en el día correcto, el día del Señor, el séptimo milenio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, encontraremos que ya estamos en el siglo XXI y en el séptimo milenio. Y el siglo XXI pertenece al séptimo milenio. Es el primer siglo del séptimo milenio. Fue en el primer siglo del quinto milenio donde la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y su obra de redención fue llevada a cabo. Ahora estamos en el primer siglo del séptimo milenio si le añadimos los años de atraso que tiene el calendario. Estamos en el tiempo, en el siglo y en el milenio de y para la manifestación del Verbo, la luz de la resurrección, viniendo sobre un caballo blanco como la nieve. Todo esto para la edad de la piedra angular, que es la edad de la cabeza. Siendo la edad de la cabeza, el ministerio que hace o forma el cabello blanco de la cabeza del Señor tiene que ser manifestado en el día postrero. Por eso no fue permitida la apertura
del séptimo sello al público bajo el ministerio del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, porque el ministerio del ángel que forma la cabellera blanca de la cabeza del Señor no había sido manifestado en toda su plenitud todavía. Pudo ser abierto el misterio escondido en las 7 edades de la iglesia gentil. ¿Y quién fue el mensajero de cada edad de la iglesia gentil? Pero no el misterio de quién sería el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, porque todavía su ministerio no había sido manifestado en toda su plenitud. Y a él le tocaría darlo a conocer cuando fuera manifestado ese ministerio. Él, el ángel del Señor Jesucristo, es el que está llamado a dar a conocer ese misterio, y por eso no se lo dio a conocer allá al séptimo ángel mensajero, aunque estuvo allá con él, y fue él que lo arrebató al cielo en esa constelación de 8 ángeles, incluyendo al ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Ahora estamos viviendo en el tiempo en que lo que fue visto allá en esa nube de ángeles tiene que ser materializado aquí en la tierra. Y ya la parte de los 7 ángeles fue materializada en las 7 edades. Y solamente faltaba la parte del ángel que era diferente a los demás. El ángel que arrebató al precursor de la segunda venida de Cristo. Ese es el ministerio del día postrero, el ministerio del día del Señor, el ministerio del séptimo milenio, el ministerio del siglo XXI, el ministerio de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en su ángel mensajero en el día postrero, el cual le forma el cabello blanco al Señor, el cual le forma esa peluca del cabello blanco del Señor. Y así se completa lo que fue visto en el cielo, porque allí estaba todo completo. Allí estaba todo completo, y hasta el nombre eterno de Dios estaba allí. Y saben ustedes una cosa también, que cada uno de ustedes estaba allí también, y yo también. ¿Por qué? Allí también estaban todos los escogidos de las edades pasadas del cuerpo místico de Jesucristo, porque allí estaban sus ángeles mensajeros, y en los ángeles mensajeros están representados los escogidos de cada edad. Así es que miren ustedes dónde estábamos representados nosotros: en el ángel que era diferente a los demás, en el ángel que para el precursor de la segunda venida de Cristo era muy diferente a los demás. Era el más sobresaliente y el más importante para él. Y dice el precursor de la segunda venida de Cristo, ese era el que tenía el séptimo sello. Así es que para la manifestación y revelación del séptimo sello en la tierra,
tiene que ese ángel ser manifestado en la tierra, en carne humana, y tener un ministerio. Y en ese ministerio estará la manifestación del Espíritu y virtud de Elías por quinta vez, y la manifestación del Espíritu y virtud de Moisés por segunda vez, y la manifestación del Espíritu y virtud de Jesucristo nuevamente en la tierra. El ministerio del Hijo del Hombre nuevamente en la tierra, operando a través del ángel del Señor Jesucristo. Este es el misterio del séptimo sello. Este es el misterio que los 7 truenos revelan, dan a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Pues Cristo, el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, por medio de su ángel mensajero, estará revelándole a su iglesia estas cosas que deben suceder. La venida de Cristo como león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, para llamar, juntar y sellar a todos los escogidos de Dios que quedan en el día postrero, que son las reliquias del cuerpo místico de Jesucristo, y así preparar a su iglesia para ser transformados y raptados en el día postrero, en el séptimo milenio, en el cual nosotros ya estamos viviendo en su primer siglo, que es el siglo primero del séptimo milenio, y que también se le llama el siglo XXI, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Estamos viviendo en el tiempo en que la iglesia del Señor Jesucristo estaría viendo la luz de la vida, el Verbo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová Jesucristo, manifestado en carne humana por medio de su ángel mensajero. El Verbo de la vida, que es Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, y para el día postrero está prometido para ser manifestado en carne humana a través de su ángel mensajero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis, capítulo 22, verso 16. Esto es el Verbo, la luz de la resurrección. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer al Verbo, la luz de la resurrección, el cual es la luz de la vida, que se hizo carne 2000 años atrás y le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret, y está prometido para hacerse carne en el día postrero, en su ángel mensajero. Eso es el Verbo, la luz de la resurrección. Que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, Jesucristo, les bendiga con todas las bendiciones de la primogenitura contenidas en el título de propiedad del libro de la vida del Cordero, y se materialice en cada uno de ustedes y en mí también esas bendiciones, y pronto seamos restaurados a la vida eterna. Sean restauradas todas estas bendiciones, estos derechos que perdió Adán y Eva en la caída, sean restaurados
a la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero, a cada uno de ustedes y a mí también. Y pronto seamos todos transformados y luego raptados. El Verbo, la luz de la resurrección. Será hasta las 3 de la tarde en que estaré nuevamente con ustedes, hora de Puerto Rico, para continuar viendo al Verbo de Dios. En el día postrero, en su obra de reclamo, en su obra prometida para el día postrero, en su manifestación final. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros nuevamente dejo a Félix Caro para continuar y finalizar en esta ocasión, esta actividad, dándole gracias a Dios por el Verbo, la luz de la resurrección. Oren para que Dios nos dé en la tarde el mensaje que todos nosotros necesitamos escuchar para obtener más entendimiento de estas cosas que deben suceder en el día postrero, porque son para nosotros. A ustedes y a mí ha sido concedido conocer los misterios del reino de Dios, que en el día postrero deben ser manifestados, deben suceder, deben materializarse. Con nosotros nuevamente Félix Caro para continuar y finalizar en esta tarde esta actividad. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, les guarde y pronto les transforme a ustedes y a mí también. Que Dios les bendiga. Oren mucho por mí para el tema y el mensaje de la tarde. Y si nos da por esta línea, pues tiene que ser por esta línea, pero no sabemos de qué ángulo. Y esperamos que Dios nos dé más conocimiento, más luz, nos abra más el cuadro de todo su programa correspondiente a este día postrero. Y así seamos llenos del conocimiento de todo el programa de Dios del día postrero. Sin ese conocimiento no hay ni transformación ni rapto para ninguna persona, ni habrá resurrección para los muertos en Cristo. Ellos están escuchando y están siendo llenos de ese conocimiento también. Ellos escuchan en el paraíso, en la sexta dimensión, y ellos sí que no llegan ni tarde, ni se duermen, porque allí ni se duerme, ni les da sueño, ni se cansan. Así es que ellos están con nosotros escuchando todo lo que es hablado y lo están entendiendo. Y nosotros también. Ellos en sus cuerpos teofánicos y nosotros con nuestras teofanías, estando en el Espíritu, en nuestra teofanía, la cual nos acompaña, nos abre todo el cuadro y por medio de esa teofanía que cada uno tenemos, entendemos todo lo que es hablado de parte de Dios. Y lo que no entiendes ahora, lo entenderás luego en algún otro mensaje.
Así es que cada mensaje debe ser escuchado de 5 a 7 veces, ya sea escuchado o leído. Cuando lo leemos, algunas veces decimos, pero esto yo no lo había escuchado. Lo había escuchado, pero no lo había captado. Pero después de cierta cantidad de tiempo, la persona capta todo, se hace carne en la persona, y así la persona se va haciendo la palabra. Así se va encarnando la palabra en cada uno de ustedes y en mí también. No solamente en ustedes, sino en mí también. Se va haciendo carne el verbo, la palabra, en cada uno de ustedes y en mí también.